Maestrante Alejandra Elizabeth Montoya López tiene el gusto de presentarles el trabajo de titulación con el nombre de Incorporación y uso de las tecnologías para innovar en la enseñanza-aprendizaje de la educación primaria. El trabajo se estructura en 5 capítulos que llevan por nombre: Capítulo 1, Introspección de la práctica docente en mi contexto socioeducativo. Capítulo 2, Proyecto de innovación. Capítulo 3, Políticas educativas e implementación de las TIC. Capítulo 4, Participación del currículo, didáctica y gestión participativa en el trabajo docente. Capítulo 5, Gestión curricular y las comunidades de práctica. Estos se complementan con una introducción, reflexiones, conclusiones, referencias bibliográficas y anexos. En el primer capítulo profundizo sobre mi persona, poniendo en tela de juicio mi quehacer saber docente, partiendo del interrogante ¿qué es la práctica? Yo la concibo como un cúmulo de acciones intencionales que desarrollan los sujetos en un ámbito particular y las cuales no se inscriben de manera inconsciente en su quehacer cotidiano. Aunado a lo anterior, nos permite como docentes un desarrollo profesional donde se moldean las habilidades y destrezas didácticas que se operacionalizan en el hacer docente, nuevas formas de enseñar y educar. De acuerdo a mis antecedentes históricos académicos, puntualizo sobre mi etapa como estudiante, ahora como docente frente a grupo y el transitar que he llevado en la maestría, llevándome a donde me encuentro ahora, una etapa de reflexión y sobre todo de indagación de acuerdo a mi proyecto. En el apartado del contexto socioeducativo incluyo aspectos históricos del lugar, aspectos políticos y culturales y aspectos sociales. Hablando a grandes rasgos de las características de la institución, puedo mencionar que la Escuela Primaria Gustavo Díaz Ordaz se encuentra en el municipio de Belisario Domínguez Palencia, Chenaló, Chiapas, teniendo un primer grado con 30 alumnos, 16 niños, 14 niñas. Es un grupo diverso y analfabeto. En cuanto a la infraestructura, Campana, Velasco, Aguirre y Guerrero 2014 mencionan que es un factor importante para el rendimiento escolar porque cumple un rol motivacional y funcional. La planta docente y los estudiantes está conformado por 16 docentes frente a grupo, 2 personal de apoyo y 450 alumnos. De acuerdo a los padres de familia, hay un comité de la misma y hace presencia en diversas actividades. En el capítulo 2 hago mención sobre lo que conforma mi proyecto de innovación, donde se hace un diagnóstico al grupo para determinar la problemática, la justificación y así llegar a los objetivos específicos, que son determinar de qué manera la enseñanza de los diferentes contenidos empleando las TIC difieren del método tradicional, identificar las TIC empleadas por docentes y alumnos, describir el uso de las TIC en el proceso de enseñanza por parte de docentes e identificar las barreras del uso de las TIC para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de primer grado. En el proceso metodológico determino que el trabajo que se está llevando a cabo parte de una metodología que se refiere a la disciplina de conocimientos encargadas de elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se deben seguir durante el desarrollo de un proceso de investigación para la producción de conocimiento. Con ello determino que se trabaja desde el enfoque cualitativo, que se usa comúnmente bajo 2 acepciones, una como cualidad y otra más integral y comprensiva. Cuando nos referimos a lo que representa la naturaleza y esencia completa total de un fenómeno, también doy paso al estado de la cuestión, donde existe adaptación de teorías y nuevas corrientes pedagógicas. En este espacio se pone en tela de juicio los otros, es decir, los autores que han hablado también sobre las TIC, así dando lugar al plan de acción que meramente son las actividades o secuencias didácticas que pretendo llevar a cabo. El capítulo 3 comprende lo que son las políticas educativas, haciendo referencia que son acciones que tienen lugar en un sistema educativo. Se entiende por el conjunto de instituciones cuyo propósito es preparar a niños y adolescentes para la vida adulta. Las políticas educativas también pueden llevarse a las políticas públicas. Estas, conocidas como acciones de gobierno, atienden problemas públicos específicos y son acciones que permiten un mejor desempeño gubernamental. A su vez incluye la micropolítica y la macropolítica, que incluye la Secretaría de Educación Pública,
luego la Subsecretaría de Educación Básica y concluyendo con la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación, es decir, de lo macro a lo micro. En cuanto a la implementación de las TIC, menciono que es un proceso de cambio e innovación educativa, un aprender de contenidos específicos. Integrar las TIC al currículo implica integrarlas a principios educativos, la didáctica que forma el engranaje de aprender, es hacerlas parte del currículum para lograr un propósito. Con las potencialidades que ofrecen las TIC, los ambientes de aprendizaje se han flexibilizado en tiempo y espacio mediante las herramientas de comunicación y colaboración, configurando modalidades de estudio emergentes donde estos ambientes se transforman en espacios de interacción virtual, denominados ambientes virtuales de aprendizaje. Estos escenarios educativos basados en la tecnología como mediadora y favorecedora del aprendizaje representan una posibilidad en lo que se pueden articular y conjugar las diferentes áreas del conocimiento, a fin de desarrollar propuestas desde una dimensión científica y socioafectiva. Es así como los ambientes de aprendizaje son una serie de condiciones favorables dispuestas en un escenario. Fomentan competencias como la autonomía, la creatividad, resolución de problemas, investigación y trabajo en equipo. A su vez, lleva lo que son los principios pedagógicos, que son condiciones esenciales para mejorar la calidad educativa, considerando lo que son centrar la atención en el estudiante, planificar para potenciar el aprendizaje, trabajar en colaboración, favorecer la inclusión, evaluar para aprender y usar materiales educativos adecuados. Los entornos que favorecen es la inclusión, comunicación, motivación e interactividad. Educar y formar son dos finalidades del currículo que deben de ser tenidas en cuenta, ya que éste responde a las necesidades sociales, políticas y económicas de un país. Abordar la tarea de la enseñanza desde un planteamiento curricular supone ampliar la perspectiva de análisis de la práctica docente para no centrarla de manera exclusiva en aspectos normativos y tecnológicos del proceso educativo, sino extenderla a los aspectos culturales, sociales e ideológicos que desde la teoría del currículum se priorizan como objeto de estudio, es decir, adoptar una perspectiva omnicomprensiva. De esta manera se pretende que el enfoque curricular de la enseñanza realice una doble función. 1. Permitir la adopción de pautas orientativas de la práctica docente y 2. Facilitar la declaración de las intenciones educativas. Por ello, cuando el sistema educativo se configura de tal manera que se cede formalmente al profesorado un espacio amplio de toma de decisiones cuya ocupación exige implicarse en tareas de indagación, reflexión y selección cultural. A su vez, integra el aprendizaje autónomo, el cual tiene como beneficio a desarrollar el pensamiento crítico reflexivo y en cuestiones de salud como maestrante, el proceso de aprendizaje fue a través de la investigación propia. De manera general en didáctica encontramos las estrategias didácticas. Estas son acciones que vamos a tener en cuenta para llevar a cabo de manera planificada, para lograr la consecución de objetivos de aprendizajes específicos. Se considera el espacio en el que se desenvuelven los alumnos, la manera en la que aprenden y cómo aprenden. Los obstáculos que pueden presentarse durante el aprendizaje pueden estar organizados en 3 momentos. Durante toda la clase hablamos de un inicio, un desarrollo y un cierre. Otro punto sería la metodología. Es necesidad de reinventar las prácticas y metodologías de enseñanza. Hay que adaptarlas a los nuevos contextos y garantizar así aprendizajes significativos. Los alumnos deben ser los protagonistas de un sistema que poco a poco está superando el tradicional paradigma, donde el profesor es el centro del conocimiento. La educación intercultural debería tener como objetivo fundamental educar a una sociedad con miras a formar ciudadanías interculturales. En el contexto intercultural se encuentra lo que es el proceso de comunicación entre diferentes grupos humanos con diferentes costumbres. La escuela no solo educa a un individuo, sino educa a una comunidad. Un docente intercultural asume un papel principal como mediador, gestor y promotor del diálogo intercultural y de la enseñanza. En relación con otros,
los docentes, directivos y la supervisión posibilitan la innovación, en este caso el proyecto que se pretende llevar a cabo. Dan la pauta necesaria para la construcción de un aprendizaje significativo, por ejemplo, la integración de las TIC o las TAC. Los alumnos son una parte neutra, pues pueden ser de manera innovadora o pueden ser de manera tradicional. Y la parte que obstaculiza el aprendizaje es la comunidad, pues ya que no hay comunicación o no hay señal, y los padres de familia que son analfabetas. Para poder consolidar la gestión y el proyecto innovador, primero hay que identificar ambas. El proyecto innovador tiene una estructura, planeación, montaje, ejecución, retroalimentación, que corresponde a la sistematización de experiencias. Para que tenga un impacto educativo y así genere ideas, genere conocimiento, impulse proyectos y estimule pensamientos. En el impacto social, tenga efectos positivos y satisfacen necesidades. En el plan estratégico, tenga servicios, productos y su desarrollo, y en las estrategias tenga ideas novedosas, aspiraciones, objetivos, expectativas. En la gestión participativa y la propuesta de innovación TIC lleva a gestión de proyectos, que sería un rol, proyectos innovadores y un ciclo de vida. En participativa, la propuesta de innovación TIC lleva consigo lo que es la gestión de proyectos. Es un rol, un proyecto innovadores, para que exista colaboración, cohesión, integración, sentido de pertinencia, promover aprendizajes, experimentación y exploración de soluciones, que sería el ciclo de vida. Responde el director de la institución y los elementos es gestión y planificación, cultura escolar, infraestructura, recursos, diversidad de contenidos, desarrollo profesional. Considerando la gestión en el proyecto, existen actores externos a la institución, políticas públicas, que también incluye el Acuerdo 717 y 4 ámbitos de gestión: la directiva, pedagógica y académica, comunidad y administrativa y financiera. En el capítulo 5 menciono las comunidades de práctica. En conceptualizaciones, de manera personal digo que es un grupo de personas que se reúnen para desarrollar un conocimiento poniendo en común todas sus experiencias, intereses comunes y su creación. Es necesaria para poner fin a un déficit que existiría entre la práctica que debería haber en los trabajos diarios y la que realmente hay. En Weiner, la idea principal de las comunidades de práctica es que el aprendizaje ocurre en contextos sociales que surgen y evolucionan cuando las personas que tienen objetivos comunes interactúan a medida que se esfuerzan para alcanzar sus objetivos. Es así como considero que las comunidades de práctica se pueden llevar a cabo en el espacio que me desarrollo, que es la escuela primaria Gustavo Díaz Ordaz, ubicada en la colonia Belisario Domínguez. La mayoría de los padres de familia son analfabetos, son 450 alumnos aproximadamente, con 16 docentes frente a grupo. Una dificultad es que la comunidad no cuenta con señal y acceso a Wi-Fi. El objetivo de la comunidad de práctica sería hacer uso de aplicaciones tecnológicas que no requieren Internet para poder describir el uso de las TIC en el proceso de enseñanza por parte de docentes. Los participantes serían los directivos, docentes y alumnos, y la dificultad principal sería que no hay internet, la señal, padres de familia. Prácticamente esto se asemeja a lo que es mi proyecto de innovación. Como conclusiones llego a lo que es el trabajo de titulación, que en términos generales es mi proyecto de innovación, teniendo a la espera los resultados que se tendrán al llevar a cabo dichas secuencias didácticas, pero sobre todo me llevo una grata experiencia de la maestría, reflexiones en mi persona de manera permanente y una mejora constante de mi práctica.